Esto es Intenciando. Soy Sergio Dávila y vamos a platicar sobre educación. Regreso a este espacio semanal de reflexión sobre temas que nos atañen a los interesados en la educación, después de unas semanas de pausa, durante las cuales sucedieron varios hechos que me hacen pensar que la educación en nuestro país cada vez se parece más al performance de un mago, que con una mano nos muestra una realidad maravillosa, mientras con la otra esconde su origen artificial y logra, como con el público infantil de una fiesta de cumpleaños, no solo engañarnos, sino que disfrutemos maravillados del engaño y hasta lo festejemos aplaudiendo con entusiasmo. Y así, durante estas semanas que Intenciando se mantuvo en pausa, se publicó por fin en el Diario Oficial de la Federación el llamado Plan de Estudios de Educación Básica y posteriormente también se anunciaron el nuevo Marco Curricular Común para la Educación Media Superior y los nuevos planes para las normales. El gran problema es que como prestidigitadores de fiesta infantil, con una mano nos dijeron que se trata de un modelo curricular que transformará la educación en nuestro país, cuando en realidad se trata de un manifiesto ideológico político que no aterriza ni concreta cambios pedagógicos de fondo. La excesiva retórica antineoliberal, el perverso cambio de nombre a los conceptos que ya manejan los docentes para que parezcan novedosos, y la absurda forma en que se iniciaron los mal llamados talleres intensivos de formación continua, que en realidad se convirtieron en sesiones de relajación y conexión emocional con nuestro yo del pasado, permiten inferir en que al menos por varios años más, los maestros seguirán enseñando de la misma forma que lo hacían, incluso desde antes de la reforma peñanietista. Y es que solo alguien iluso o cegado por el poder puede creer que porque algo se escribe, se legisla y se publica, transformará la realidad. Si así fuera, la cartilla moral que se repartió al inicio del sexenio hubiera tenido algún efecto a favor de la concordia, la honestidad o la seguridad pública. Si así fuera, ese otro manifiesto ideológico que se presentó en lugar del Plan Nacional de Desarrollo, en el que en lugar de programas se enunciaron consignas como al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Economía para el bienestar, no más migración por hambre o por violencia, habrían tenido algún tipo de incidencia en la vida pública nacional, algún resultado. Y no estoy diciendo que las decisiones tomadas sean inocuas, pero habrá tiempo para que el magisterio las conozca y defina su apropiación o resistencia, como siempre ha sido, más allá de los discursos oficialistas. Si la guía de trabajo para los talleres de formación de los docentes fue modificada a unas horas de su implementación, si a unos días de iniciar el piloteo de los planes como se anunció, ni siquiera queda claro si se realizará y en qué escuelas, pues resulta plausible pensar que muchas cosas seguirán cambiando de aquí al inicio del curso 2023-2024. Por otro lado, el pasado lunes el presidente de México presentó una nueva función de su conocido show de prestidigitación al relatar un presente inexplicablemente maravilloso, aunque inexistente, en todos los terrenos de la vida pública, incluyendo, claro está, la educación, término que solo mencionó 4 veces y tema al que dedicó 5 párrafos. En materia educativa y cultural, destaco que luego de la pandemia, poco a poco, hemos regresado a la normalidad. Mis respetos a las maestras y los maestros de México. Son, de verdad, apóstoles de la enseñanza y por eso atenderlos y mejorar sus condiciones laborales es un compromiso ineludible. Informo que hemos basificado. Luego de la pandemia, ¿apóstoles de la enseñanza? ¿Acaso la OMS declaró el fin de esta? ¿Acaso los niños no siguen asistiendo a la escuela con la obligación de usar cubrebocas?
¿A qué normalidad se refiere el presidente que omite hablar de los efectos de la pandemia, mismos que no se conocen con certeza, pues no se ha hecho un diagnóstico formal sobre si existió pérdida de aprendizajes, ni tampoco hay ninguna política de restauración, y además, sin mencionar que esta normalidad a la que él se refiere expulsó a 520,000 estudiantes, de acuerdo con las cifras oficiales. Por mi parte, además, rechazo tajantemente el calificativo de apóstol de la enseñanza que tramposamente se usa para no tratarnos como profesionales, ni dotar al sector educativo del presupuesto y los medios que por obligación el Estado debe proveer. Eso de apóstol de la enseñanza combina muy bien con lo de pobreza franciscana, ambas expresiones utilizadas para beatificar la abnegación y satanizar la ambición y la aspiración. Como ejemplo, tenemos la grosera contradicción de instaurar la obligatoriedad de realizar una prueba diagnóstica estandarizada, diseñada y administrada por Mejoredu, aunque esto se contrapone con el discurso oficialista de Marx Arriaga, que nos dijo que las pruebas estandarizadas le provocan al magisterio un impulso eléctrico que le recorre el cuerpo y cala hondo. Para la aplicación de esta prueba, las escuelas que tienen computadoras e internet la pueden realizar en línea, pero aquellas que no, deben imprimir cuadernillos y hojas de respuestas para los estudiantes. ¿Pero qué creen? No se les proporcionó ni un solo peso para esta finalidad. ¿De dónde van a salir las copias? ¿Acaso se espera que los apóstoles de la enseñanza pongan de su bolsa? ¿O que se les cobren a los padres de familia las copias para que después nos miren con desconfianza? Informo que hemos basificado a 650,000 trabajadores de la educación y se aumentaron más los salarios a los que ganan menos. La relación con los dirigentes del CENTE y de la CENTE es de diálogo y atención a sus demandas. Aún cuando por la pandemia se suspendieron las clases por más de un ciclo escolar, en todo el tiempo que llevamos gobernando, no se ha registrado ningún paro y los maestros y las maestras no han dejado de asistir a las aulas a enseñar a niñas y niños. Esa propaganda. El presidente afirma que han basificado a 650,000 trabajadores de la educación sin ceñirse al ámbito temporal de lo que debe informar, y omitiendo mencionar que a la fecha son miles los maestros de educación media superior que pertenecen a la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial, la DGETI, a los que se les prometió y se comprometió a realizar esta basificación antes del 31 de agosto, empeñando su palabra el subsecretario Juan Pablo Arroyo. Evidentemente, esto no sucedió. Esa propaganda vulgar, sucia, de que los maestros no trabajaban y eran rebeldes sin causa, ha quedado en el basurero de la historia, así como la llamada reforma educativa neoliberal y privatizadora que la engendró. Ahora, con la participación y consenso del Magisterio Nacional, también con la participación de madres, de padres de familia, se han aprobado los nuevos contenidos educativos verdaderamente científicos y humanistas que ya se darán a conocer en los primeros nuevos libros de texto. Se sigue aplicando y extendiendo. Una vez más, en lugar de informar, el presidente, ¿cómo podría faltar?, embate contra la reforma educativa del sexenio anterior, autocalificando ahora los contenidos de los nuevos planes y programas como verdaderamente científicos y humanistas, mismos que se darán a conocer en los nuevos libros de texto que no están hechos. Por lo que este párrafo, en lugar de informar nada, tiene el sello de un discurso de campaña que descalifica el pasado con una mano
y con la otra te hace creer ver un futuro maravilloso. Se sigue aplicando y extendiendo el programa La Escuela es Nuestra. Desde el inicio hasta finales de este año habrán recibido presupuesto para el mantenimiento de instalaciones educativas y atención a estudiantes pobres 113,000 comités de madres y padres de familia. Es decir, estamos a punto de llegar al 66% de todas las escuelas, de todos los planteles de educación básica del país. Además del histórico número de becas. Aquí se habla del programa que sustituyó a las escuelas de tiempo completo, en las que en lugar de dar condiciones para que los niños coman y puedan estudiar durante una jornada extendida que permita a las madres y padres de familia trabajar, se les asignan recursos directamente a las asociaciones de padres de familia, quienes libremente deciden en qué gastarlo de acuerdo con su percepción de necesidades. Puede ser que quieran pagar 60 pesos la hora a un maestro para que atienda fuera de horario a sus hijos, pero también pueden decidir que sería mejor comprar balones de fútbol, colocar vidrios o subsanar los destrozos del vandalismo sobre las escuelas. Programa que, por cierto, ya ha dado las primeras evidencias de problemas en cuanto a la cuestionable rendición de cuentas o ausencia de las mismas en numerosas escuelas. Además del histórico número de becas otorgadas en este gobierno, repito, 11 millones, ya están funcionando 145 universidades públicas con distintas carreras del sistema de educación superior Benito Juárez García, donde estudiarán en este ciclo escolar 64,000 alumnos de pueblos y municipios marginados. Y añado que se crearán 55 universidades más, estas últimas para la formación de médicos y enfermeras, a fin de revertir el déficit de profesionales de estas especialidades. Precisamente en materia de salud pública, finaliza su informe en materia educativa señalando números, aquí sí, que presume maravillosos como el número de becas que se reciben y el número de escuelas gansito mal llamadas universidades, y rematando nuevamente con una promesa, o debería decir amenaza, que no corresponde con lo realizado, sino con lo proyectado idealmente. Como mago de fiesta infantil que improvisa su espectáculo en un rincón de la casa frente a unos cuantos asistentes sentados en sillas alquiladas, el ocupa de Palacio Nacional repitió su ya desgastada rutina en un rinconcito que escogió para utilizar como telón de fondo los murales de Diego Rivera, poniendo en una mesita, como si fuera una chistera, un falso libro que supuestamente contiene su cuarto informe de gobierno y recitando, de acuerdo con el conteo que realizó Luis Estrada, 120 afirmaciones que no pueden comprobarse, 50 promesas y 3 afirmaciones flagrantemente falsas que los asistentes aplaudieron, cómplices de la fantasía. No cabe duda que hasta en los magos hay clases. Tratando de emular a David Copperfield, nos encontramos con una burda imitación de Beto el Boticario. Intenciando es un podcast escrito y narrado por Sergio Dávila. Forma parte del proyecto Indocentes que puedes encontrar en redes sociales. Si te gusta, apóyalo activando el botón para seguirlo y compartiendo con tus amigos y colegas.